Buenos días. Bueno, vamos a empezar entonces con el orden que les envió la profesora Ángela, el grupo 1, 2, 3, y los temas similares pues se exponen de una vez. Entonces empezamos con el grupo 1, plagas y epidemias, de Mariana, Paula, Saúl, Mónica, Rafael, Diana y bueno. Hola. Hola. ¿Cómo están? Nosotros vamos a hablar de la historia de las plagas y las epidemias. Entonces, la reflexión sobre las enfermedades es tan antigua como la escritura. De hecho, en el Antiguo Egipto se registró alrededor de 1500 en el papiro de Ebers la primera enfermedad colectiva, la patología que después se dio a la malaria. Adicionalmente, en el Antiguo Egipto teníamos la creencia de que la diosa Sekhmet era la que provocaba las plagas y las plagas. También ellos creían que existían momias transmisoras de infecciones, como la poliomielitis. La poliomielitis, también conocida como polio o como parálisis infantil, es una afectación en el sistema nervioso. Producida por el poliovirus. Esta se transmite a través de secreciones respiratorias o por ruta fecal oral. En la antigüedad, la plaga de Atenas fue la más famosa pestilencia que afectó a la población de esta ciudad, entre los años 470 a.C. durante la guerra del Peloponeso. Según Tucídides, esta plaga se inició en Etiopía, pasó por Egipto y los Pireos y finalizó en Atenas. Escritores occidentales como Homero, Heródoto, Lucrecio, Ovidio y Virgilio se refirieron a los procesos morbosos colectivos como fenómenos epidémicos. De hecho, veremos cómo la salud en la antigüedad estaba basada en un balance entre el hombre y su ambiente, y después este concepto cambió con la caída de la civilización occidental. Los libros sagrados como el Corán, la Biblia y el Talmud registraron las primeras normas para la prevención de enfermedades contagiosas. Entre estas normas está el lavado de manos, la circuncisión, el aislamiento de los enfermos, la cremación de los cadáveres y el uso del condón. Ahorita veremos la historia del condón, que es atribuida al doctor Fallopius. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Fallopius. Entonces, ¿alguno sabe cuál fue el primer condón que se hizo en la humanidad? Cuéntame. Una funda de lino. Una funda de lino. ¿Cómo? ¿Cómo, Julián? Una funda de lino. Muy bien. Muy bien. Muy bien. En el Antiguo Egipto, alrededor del año 1000 antes de Cristo, se dio el primer condón que era con fundas de lino. Sin embargo, en 1640, en excavaciones de Inglaterra, se encontró el primer condón ya hecho, que era en hilo, y yo, el doctor Fallopius, hice unos ensayos clínicos en los cuales se probaba que el condón era un método preventivo que se había probado en 1 de cada 100 hombres que contrajeran sífilis. Entonces, esto es un ejemplo del condón egipcio. Entonces, con sábanas de lino. ¿Y ya? Gracias. Es muy importante en la historia de las epidemias saber de dónde proviene el nombre epidemiología. El término epidemiología proviene de los términos griegos epi, que significa sobre, demos, que significa pueblo, y logos, que significa estudio. Y basándonos en estos significados, la epidemiología sería entonces el estudio de lo que está sobre las poblaciones. El primero en relacionar este término con la medicina fue Hipócrates, que usó los términos epidémico y endémico para referirse a las enfermedades, aunque no se haya hablado sobre la posibilidad de contagio persona a persona. En sus textos, Hipócrates pone como causa de las enfermedades también el ambiente malsano, que como todos sabemos es el miasma. Por otro lado, Empédocles de Agrigento señala que la dieta, el clima, la calidad de la tierra, los vientos y el agua son factores involucrados en el desarrollo de las enfermedades comunitarias. Como habíamos dicho antes, con la caída de la civilización clásica de Occidente, se retornó a las concepciones mágico-religiosas de las civilizaciones, en donde la enfermedad era vista como el castigo y la salud como el perdón divino.
La primera epidemia data del siglo V y VI durante el reinado del emperador Justiniano y constituye una terrible plaga. Esta plaga fue con la que se usó por primera vez el término epidemia. Durante el siglo XIV azotó en Europa la peor peste sucedida en todas las historias, la peste bubónica. Con esta peste la gente se empezó a dar cuenta que el contagio persona a persona sí era posible, dadas las masivas muertes que esta epidemia provocó. Entonces, como sabemos, la peste bubónica fue causada por una infección de ratas. Con respecto a la epidemiología moderna, el italiano Fracastoro, en su libro De Contagione et Contagionis Morbis Eorum Curatione, describe por primera vez las enfermedades contagiosas como la peste, lepra y tis. Otro autor francés... Un momento. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Me presento rápidamente, mi nombre es Girolamo Fracastoro, nací hace mucho tiempo, año 1478. Rápidamente les voy a contar algo acerca de mi vida. Soy considerado el padre de la... Gracias. Soy considerado el padre de la epidemiología moderna por una teoría que hice acerca de la teoría general del contagio vivo, en donde afirmé que las enfermedades específicas son productos de contagios específicos. Además, postulé tres medios de contagio: contagio directo, contagio por medio de conductores y un contagio por medio de aire o a larga distancia. Esto ayudó a que se consolidara el término contagio como tal. Y aparte de eso, en 1546 en Venecia he publicado un libro llamado De Contagioni et Contagiosis et Erum Curatione, en donde describí de una manera rápida las enfermedades que durante esa época eran bastante infecciosas, como la peste, la lepra, el tisis. Y aparte de eso describí otras dos nuevas que no se habían descubierto, que eran la sífilis y el tifus. Y eso es a muy grosso modo lo que hice. Gracias. Gracias. Otro autor francés que tuvo gran influencia en la enseñanza de la medicina en los siglos XVI y XVII fue William de Baillou. Buenos días, chicos, como ya me presentaron, soy Guillem de Baillou. Entonces lo que yo hice fue escribir el libro Epidemiorum, en donde coloqué las características de las enfermedades contagiosas, como la difteria, la peste bubónica y el sarampión. Además fue el que introdujo el término de reumatismo como una enfermedad de los humores, los cuales van del interior al exterior del cuerpo y se localizan en las articulaciones y en las extremidades. Bueno, la primera vez que apareció el término epidemiología en la lengua española fue en el libro de Tiberio, de Quinto Tiberio Angelelio, sí. que era un libro pues con este nombre, y después apareció los términos endémico y epidémico en el primer diccionario de la lengua española, pero en ese entonces no significa lo que significa hoy. En ese entonces endémico significaba algo que habitaba en el lugar de donde es originario, y endémico es algo que habita en el lugar de donde no es originario temporalmente. Luego pues han ido avanzando estos términos y ya los conocemos como la epidemiología moderna, y los términos endémico y epidémico significan lo que nosotros sabemos hoy en día. Bueno, tempranamente en la Edad Media aparecieron prácticas sanitarias basadas en doctrinas de aislamiento, cuarentena, propagándolas en toda Europa, y que se incorporaron de ahí en adelante en la esfera médica. Aunque en ese entonces no existía pues los términos epidémico, endémico y epidemiología como hoy los conocemos, ya se estaban practicando como cosas pues como, no sé, actitudes que son hoy en día muy comunes, como lavarse las manos, como aislar a los muertos, como no sé, aislar a los enfermos que tienen enfermedades contagiosas, etc. La inclusión de términos endémico y epidémico en nuestra lengua, bueno, en 1606, y sí, eso ya lo había dicho, y ya, muchas gracias. El siguiente grupo es el grupo 6, que tenía también plagas y epidemias. Lina, Isabela, Paula, Tania, María, Natalia, Camilo, Paula Andrea.
Nosotros vamos a hablar de plagas y epidemias a lo largo de la historia. Bueno, pues empezó, el texto decía pues que en Egipto tenían una diosa que se llamaba Sekhmet hace 3000 años antes de Cristo, y pues que ella era la que provocaba las pestes, entonces pues creían que la diosa era la que provocaba eso. En Egipto se conoció el papiro de Ebers, que eran fiebres pestilentes, y pues después ya se conoció como la malaria. Esta destruyó totalmente la población a las márgenes del Nilo. El poliomielitis, que fueron conocidas como infecciones transmisoras después, fue encontrada en muchas momias, pero pues tampoco era más como de la población, porque pues los dioses los faraones no estaban pues haciendo nada, entonces era más común en la población. Y una de las plagas que se conoció más, una de las que más se conoció fue cuando estuvo el faraón Ramsés II, que fue cuando pasó lo de Moisés y todo esto, que pasaron 3 plagas, que fue la de la sangre, las ranas, los mosquitos y los tabanos. Y pues esas son las plagas que se conocen más de Egipto. Bueno, yo voy a hablar sobre la plaga de Atenas o de Peloponeso. Peloponeso porque ocurrió en el 430 a.C., fue una guerra que duró 27 años y la plaga se desarrolló en el segundo año de la guerra. Pues fue una guerra entre los espartanos y los de Atenas, y se desarrolla porque la población de Atenas, ya que era una ciudad amurallada, se cuatriplicó la población de los refugiados y vivían en hacinamiento. Se cree que fue por fiebre tifoidea causada por salmonela, un bacilo gram negativo, que es la salmonela typhus A, B o C, o por las salmonelas del grupo bacteriano. Mató cerca de 100.000 personas y acabó con 1/3 de la población de Atenas. Se data que el primer condón usado fue en los años 1000 antes de Cristo. Fue un condón de lino usado para contraer enfermedades, pues eso es lo que se cree. Sin embargo, en 1640 en Birmingham, Inglaterra, se encontró un condón en una excavación. Después, en el siglo XVI, un científico que no me acuerdo cómo se llama, fue el primer científico en hacer pruebas investigativas con condón, que fue el primero. Se hicieron 1100 pruebas en diferentes personas y ninguna de estas contrajo sífilis, que fue la enfermedad tratada. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la palabra epidemiología. Proviene de los términos griegos que significa epi, encima, demos, pueblo, y logos, estudio. Etimológicamente significa lo que está sobre las poblaciones. El primero en referenciar esta palabra fue Hipócrates, que utilizó las expresiones epidémico y endémico. Endémico son aquellas que solo se concentran y se limitan en un lugar determinado, y epidémico, que son aquellas que se mutan para sobrevivir dentro de cualquier espacio. Un ejemplo de esto puede ser el colegio. Bueno, a pesar de que luego que se dio la explicación de epidemiología había un balance entre el hombre y el ambiente, luego que llegó la caída de la civilización del occidente, se comenzaron otra vez llegaron las concepciones mágico-religiosas, y entonces significaba que el castigo era cuando llegaban las epidemias y el contagio, y la salud era un perdón divino. La plaga justiniana se data que ocurrió entre el año 541 y 542. Arrasó con toda Constantinopla, que era la capital en ese entonces del Imperio Bizantino o Imperio Romano Occidental. Se dice que, luego se expandió por todo el mundo, acabando con, en ese entonces, pues la mitad de la población, que significa alrededor de 40 millones de personas. Fue considerada como, en ese momento, como la primera pandemia que ocurría a nivel mundial.
pero no se sabía pues el por qué o cuál era la bacteria que la causaba, hasta este año que salió publicado en una revista científica que la bacteria se llamaba Yersinia pestis y era la misma que ocasionó la peste negra que ocurrió después en Europa también. La plaga de Justiniano fue lo que los expertos consideran un callejón sin salida, porque desató el caos y luego desapareció totalmente el patógeno. No sabemos pues pues ahora sabemos que murió, pero en ese entonces no, y se consideraba que puede volver a ocurrir en cualquier momento, solo que pues ahora contamos con muchos antibióticos que podían, pues que la previenen. Sí. Yo les voy a hablar de la peste negra. Esto se dio en el siglo XIV en Europa. Bueno, inicialmente se dio en Asia y se expandió hasta Europa por medio de las rutas comerciales. Esta peste fue causada por la bacteria Yersinia pestis, que se daba por las pulgas de los roedores hacia los humanos. Y ya. Luego de la peste negra, para como intentar comprender todas las enfermedades que han sucedido anterior al Renacimiento, posterior al Renacimiento, se comenzaron a elaborar diversas obras médicas, entre esas Fracastoro, que publicó en Venecia un libro que describía las enfermedades que pueden calificar como contagiosas. Entre esas está la peste, la lepra, la tisis, entre otras, y dos nuevas que para ese entonces no se conocían, que era el tifus exantemático y la sífilis. Fracastoro también fue el padre de la se considera el padre de la epidemiología moderna, por su primera teoría general del contagio vivo de la enfermedad, que establece unas enfermedades específicas, resultado de contagios específicos, por lo cual también estableció claramente los tres conceptos de contagio, que son el contagio directo, el contagio por conductores y el contagio a distancia o por medio del aire. Y finalmente, el francés Valiou publicó un libro sobre las epidemias que tuvo relación completa, en el cual se encuentra una relación completa de las epidemias del sarampión, la difteria y la peste negra, y las características y su modo de propagación. Este señor tuvo una influencia muy grande, por lo cual dirigió la Universidad de París durante varias décadas, y sus trabajos tuvieron un importante impacto en la práctica médica durante todo el siglo XVII. ¿Listo? Muy bien. Listo, el siguiente grupo, el grupo 2, aparición de la... Yo tengo una presentación con algunas clarificaciones, pero prefiero hacerla al final, como retomar algo que no hayan dicho para no interrumpir ahorita las... aparición de la estadística, Nicolás, Daniela, Wendy, María. Nuestro tema es la aparición de la estadística sanitaria. Para empezar les voy a dar una introducción sobre lo que es, para qué servía, y mis compañeros les van a explicar los autores que tuvieron mayor relevancia pues para que aparecieran. Entonces, ¿para qué se usaba? En este tiempo, antes del siglo XVI no se llamaba estadística, para ese entonces no existía eso, eran simplemente recuentos y numeraciones sobre la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad, y aparte eso se hacía nada más por la Iglesia Católica, gracias a que necesitaban saber pues cuántos feligreses iban a ir a sus misas y todo esto para construir templos así de grandes, ¿sí? Porque no va a construir otro Vaticano en un pueblito, ¿sí? Entonces, después del siglo XVI, cuando se crean las nuevas naciones, estas quieren saber la fuerza de su pueblo, de qué disponen, básicamente, y se crea el término estadística. Ahora, la natalidad, la mortalidad. Y se me olvidó mencionarles una cosa.
antes del siglo XVI y bueno, también después del siglo XVI, se usaban estos recuentos para saber los impuestos que tenía que pagar cada persona y las fuerzas militares, de cuántos soldados disponían. Bueno, uno de los médicos que tuvo más relevancia durante esta época fue Thomas Sydenham, que fue un médico inglés que estudió en Oxford, que hizo pues fue llamado como Hipócrates inglés, ya que fue uno de los principales representantes. Pues él estudió medicina a causa de dos principales cosas, que fueron los remordimientos que él tenía de las guerras civiles y de los conflictos bélicos. Pues él participó en la guerra civil contra el rey Carlos I. Primero, él descubrió la enfermedad que se llama la corea aguda infantil, que posteriormente se llamaría la corea de Sydenham. Realizó varios estudios sobre las epidemias en Londres y su medicina se basó más en el contacto con el paciente, por lo que su medicina se trató más en los síntomas que en los tratamientos. Él tuvo como una de las frases pues más representativas de él, dice que de los remedios que ha dado Dios al hombre para aliviar su sufrimiento, ninguno es tan universal y eficaz como el opio. Realizó varios aportes a la epidemiología, ya que hizo descripciones clínicas a la malaria, a la viruela, a la gota, a la sífilis y a la tuberculosis, clasificándolas o ayudando a la clasificación de las enfermedades. Bueno, William Petty era un músico, economista y médico inglés. Él publicó patrones de mortalidad, natalidad y enfermedad de la población inglesa. También propuso por primera vez hacer una agencia gubernamental que estuviera encargada de la recolección e interpretación de información sobre nacimientos, matrimonios y muertes que estuvieran distribuidos según el sexo, la edad, la ocupación, el nivel educativo, etc. También sugirió las tablas de mortalidad por edad y más o menos son las actuales tablas que se usan, y a esto le llamó la política aritmética, y también contribuyó al establecimiento de sistemas de recolección y organización de la información. Y ya. Sin embargo, el uso aplicado de las leyes de la enfermedad no fue realizado por estos médicos, sino por compañías aseguradoras que necesitaban fijar los precios para los seguros. Y estas compañías realizaron tablas de vida, para así la persona que tenía más riesgos pagaba más por el seguro y una persona joven sin riesgos pagaba menos. Edmund Halley fue uno de los mayores creadores de tablas de vida y aparte fue el que descubrió el cometa. Y este es un ejemplo de tabla de vida realizada por las aseguradoras de Francia, Inglaterra y Gales. Bueno, ya en 1710, John, cualquier cosa, pues no sé pronunciar muy bien. Entonces, este señor lo que hizo, pues, él es un médico inglés, pues como ustedes ya se fijaron, pues casi todo pasó con personas inglesas, o sea, médicos y eso. En este caso, este médico era el médico de la reina Ana de Inglaterra, y pues él se centró básicamente en la parte de las proporciones de los sexos, o sea, hombre o mujer, los nacimientos, y era siempre de 13 a 12, o sea, la proporción entre varones y mujeres. Más tarde, y en seguimiento, este sacerdote alemán, que tampoco sé pronunciar el nombre, pues escribió varios tratados que seguían pues otros autores, nominadamente lo que yo refería anteriormente, y básicamente él siguió y se creyó la ley de la estadística, y entonces básicamente lo que estos dos autores se centraban es, pues como yo ya hablé de los varones y las mujeres, y tenía mucho que ver que ellos decían que independientemente de la sociedad, del país o lo que sea, la proporción sería siempre la misma. ¿Y te acuerdas por qué lo decía? No. Porque ellos pensaban, bueno, se proponía que era porque
como morían más hombres en la violencia o por las guerras, eran los que iban a las guerras, por eso debería, la naturaleza como que compensaba eso. No, yo pensé que me estaba preguntándose por qué es que la proporción era igual en todas las sociedades. Eso bueno, no la proporción de hombres y mujeres. Ellos dicen que planteaban que eso tenía una explicación, y la explicación era para compensar la pérdida de los hombres en guerra de violencia. Bueno, este sacerdote decía que las leyes de la estadística eran muy importantes para que permitieran explicar el desarrollo y la evolución de la sociedad. Entonces, ellos partieron de la estadística que se hizo del nacimiento por sexo, que se hizo anterior, y él decidió que las leyes eran muy importantes. Enseguida se formó la ley de la mortalidad, que era pues la que decía cuántas personas morían, por qué morían, y empezó a haber como un desarrollo. Partieron luego de diferentes leyes como las leyes del suicidio, el crimen, la locura y la enfermedad. La enfermedad fue muy importante, que formulaba los problemas de salud de una manera matemática y tomaba las causas de la muerte y las cantidades de muertes. Joan Lambert en 1756 relacionó la ley de la mortalidad o el número de mortalidad con el número de nacimientos para llegar a una conclusión de la duración de la vida. Y también logró encontrar la tasa de mortalidad infantil, que fue pues como impactante porque fue mayor de la que todo el mundo pensaba. Las leyes de la enfermedad fueron una actividad permanente y ayudó al desarrollo de la estadística, la evolución de la estadística y de la sociedad. ¿Y recuerdan cuál era la vida media o cuánto duraba la gente entonces? Creo que en la época clásica, aquí todavía no me acuerdo. 24 años. Quiere decir que morían a los 24 años. Listo. Muy bien. El siguiente grupo de aparición de la estadística: Lina, Valeria, Olga, Alejandro, Roberto, Katy, Catalina y Paula. Bueno, nosotros les vamos a contar. Hacia arriba. Ya. Les vamos a contar un cuento sobre la estadística sanitaria. Hace mucho tiempo, el mundo vivía en un enorme desorden. La gente no sabía si tenía 4 ovejas, o 20, o 100, pues nunca las habían contado. Y así pasaban con cada cosa. No sabían cuántas casas, hombres, mujeres o niños había. Las personas habían perdido toda noción de cantidad y proporción. A muchos esta situación no les parecía preocupante. Unos morían, otros nacían, unos se casaban y otros no. Saber cuántos y por qué parecía igual de inútil que saber por qué el viento soplaba. Soplaba y punto, así debían ser las cosas. Sin embargo, a algunos esta incertidumbre no los dejaba dormir, comer o trabajar. Necesitaban poner su realidad en algo comprensible que tuviera un significado. Así fue como algunos sabios empezaron a mirar a su alrededor e intentaron clasificar de forma lógica las flores y plantas que los rodeaban. Asombrado por aquel logro, un día Thomas Sydenham quiso seguir este ejemplo. Thomas observó a su alrededor y se dio cuenta que no todas las personas morían de igual manera. Tenían síntomas distintos, es decir, enfermedades diferentes. Así fue como Thomas logró clasificar, al igual que se clasificaron las plantas, diferentes enfermedades que veía a su alrededor de manera lógica, y se dio cuenta que la malaria, viruela, gota, sífilis y tuberculosis eran entidades distintas las unas de las otras. La gente asombrada admiraba esta nueva forma de ver el mundo. Sin embargo, algunos se mostraban escépticos frente a estas nuevas técnicas. Fue en este momento cuando John Graunt, siguiendo el ejemplo de su vecino Thomas, empezó a contar.
La gente lo creía loco, ya que cada semana contaba cuántos habían nacido y cuántos morían en toda la ciudad de Londres. Y tanta fue su locura, que no solo hizo cuentas en Londres, sino también en un pueblito cercano llamado Hampshire. Luego de muchas semanas de contar y de observar, el señor Grant había llegado a una conclusión. Efectivamente, las personas que morían no siempre morían de la misma forma, pero aún así había un patrón constante en las causas de la muerte de las personas. Y lo que más le llamó la atención es que la gente que moría en Londres tenía síntomas distintos a los de Hampshire. También se dio cuenta que nacían más niños que niñas. La gente quedó fascinada con toda la información que se podía obtener solo contando y observando. Así que decidieron cambiar la forma en que vivían y muchos empezaron a contar todo lo que podían. Tan grandes fueron las ganas de ponerle orden a las cosas que un gran amigo de John, William Petty, propuso crear una gran oficina que se dedicara a contar los nacimientos, matrimonios y muertes para luego darle una interpretación bajo unas categorías específicas, como edad, sexo, trabajo y educación. Un mundo que era regido por el desorden se había vuelto un mundo de números y precisión. El rumor de esta nueva metodología atrajo místicos de otras regiones del mundo. Uno de ellos fue el astrónomo Edmund Halley, que mirando las estrellas lograba hacer predicciones numéricas sobre la edad y causa de muerte de las personas. Así lograron ganar mucho dinero porque la gente quería saber cuándo y cómo iban a morir para anticipar tal destino. Esta práctica se difundió por países como Inglaterra, Escocia y Suecia, y crearon tablas parecidas a cartas astrales que podían dar una aproximación de la longevidad de los habitantes. Estos mapas tuvieron tanto éxito que no solamente se utilizaron para saber cuánto iban a vivir las personas, sino que se generalizaron para estudiar nacimientos, pero también suicidios, crímenes, locura, vagancia y enfermedad. Sin embargo, cada mapa por separado no tenía un significado representativo, hasta que el astrónomo Johann Lambert cogió varios mapas, los comparó y encontró relaciones que daban un mejor entendimiento de estos. Fue así que de un mundo caótico pasamos a organizar para entender y conocer lo que nos rodea. Esto se dio gracias a sabios, magos y locos que con sus aportes dieron el primer paso para llegar a una estadística moderna. Siguiente grupo, observación numérica y comprensión de las causas de enfermedad, de Juan Sebastián, Alejandro, María José, Daniel Arturo, Carolina. Bueno, buenos días. Nosotros vamos a realizar la exposición como si fuera una especie de entrevista. Cada uno es un representante del siglo XVI en el que se hizo una publicación de cómo estos trabajos se realizaron en publicaciones de la estadística numérica. Y vamos a ver también cómo nos vamos a centrar en el siglo XIX, en el que el método que utilizaban era hacían una comparación entre la cantidad de personas que morían, la cantidad de personas pues que padecían la enfermedad y el tiempo que esta duraba. Entonces, bueno, entonces primero les voy a presentar a un médico escocés que descubrió la cura del escorbuto llamado James Lind. Bueno, entonces ¿en qué consistió su trabajo? Bueno, cuando tuve la oportunidad de ser médico en la Marina, traté a 350 marineros que sufrían de escorbutos, de los cuales solamente sobrevivieron 80. A cada uno le di una dieta diferente y resulta que los dos que tenían dieta basada en cítricos fueron los que sobrevivieron. Por lo tanto, descubrí que la causa del escorbuto era un bajo consumo. ¿Y en qué año la publicaste? En 1700. Listo. Ahora, como segunda representante tenemos a Daniel Milley, que es un matemático estadístico y médico holandés suizo destacado por su trabajo en la probabilidad y estadística.
Entonces, bueno, cuéntanos, ¿de qué trata tu trabajo sobre la viruela? Bueno, mi trabajo fue expuesto en 1760. Trata o está fundado a partir de la observación y de la teoría de la probabilidad. En este puede, mediante la observación, evidenciar que los distintos tipos de enfermedades, la cantidad de enfermedades que se producía a partir de la viruela y de qué efecto producía el inyectar una viruela, la enfermedad, a una vaca. Dándome cuenta por diferentes experimentos, llegué a ver que los anticuerpos de las vacas evitaban que el virus se propagara a los distintos órganos y así poder evitar la muerte. También pude evidenciar que las ordeñadoras de las vacas tenían una piel muy tersa y muy suave. ¿Qué significaba esto? Pues era muy difícil conseguir eso en mi época debido a que la gente tenía síntomas, la mayoría de la gente síntomas de viruela, así sean de arrugas. Y entonces pude evidenciar con conclusión de que la gente que está con las vacas pues no tenían esta enfermedad. ¿Y qué ventajas tiene tu trabajo acerca de la observación de la estadística? Bueno, yo me basé más que todo en la observación y en la teoría de la probabilidad, como he mencionado antes. Esta teoría se basa en evidenciar por distintos ejemplos el mismo proceso, pero puede llegar a tener distintos resultados. Ante esos distintos resultados puedo sacar la mayoría. En este caso fue que la mayoría de las personas que estaban en contacto con la vaca pues no tenían la enfermedad. Por lo tanto pude llegar a concluir de que si uno está en constante acercamiento a las vacas, pues puede evitar estas enfermedades. Bueno, gracias. Ahora a continuación tenemos al francés Duvillard de Lutran y que nos va a contar acerca de el trabajo central. Bueno, mi trabajo fue acerca de la práctica de la inmunización, específicamente en las consecuencias que tenía esta práctica preventiva en la longevidad y en la esperanza de vida de los franceses. Creo que mi trabajo es muy importante porque en la época en que lo publiqué, que fue en el año 1807, todos los datos que se obtenían eran documentados y todo se hacía por la observación y no por las estadísticas, como se hace ahora. A continuación, Pierre Charles, un clínico francés, uno de los primeros epidemiólogos modernos. Entonces, bueno, cuéntanos, ¿cuáles fueron las dos investigaciones más importantes? Las dos investigaciones más importantes que hice fueron en 1830, que fue decir que la tuberculosis no se pasa por forma hereditaria y que las sangrías son inútiles e incluso perjudiciales en algunos casos. ¿Y por qué te parece importante la estadística en la medicina? Porque nos ayuda a probar verdades médicas y a entender lo relacionado con las enfermedades epidémicas. Bueno, a continuación, el Adolphe Quetelet, que es el mayor representante de los estudios de la regularidad de la estadística. Entonces, ¿cuáles fueron tus bases para implementar la estadística moderna? Pues yo principalmente soy un astrónomo que integré distintas áreas que operan las matemáticas, la sociología y la estadística. Integré estas tres áreas para así poder entender y saber qué está pasando en la población. ¿Y cuál fue tu objetivo en estos estudios? Pues mi objetivo fue así poder entender el comportamiento humano y entender así qué es lo que está ocurriendo en la población. Además de esto, con estas áreas pude mirar pues en la estadística, el tabulaje y todo lo que se necesitaba. ¿En qué consiste la teoría sobre el hombre? La teoría sobre el hombre medio nos explica que todos los hombres son distintos, o sea que hay, por ejemplo, variables antropométricas, por ejemplo, su estatura, su peso, hay variables demográficas como su longevidad, mortalidad, y variables de comportamientos como sus matrimonios y delitos o suicidios. Muchísimas gracias. Y por último tenemos a William Farr, que es un epidemiólogo inglés. Entonces, ¿qué conceptos generalizaste? Bueno, yo generalicé el uso de la tasa de mortalidad y los conceptos de población bajo riesgo, gradiente, dosis respuesta y valor año persona. ¿Cuál fue el trabajo que hiciste en 1837? En 1837 yo publiqué un instrumento que era capaz de medir
frecuencia que era también la frecuencia y la duración relativa de las enfermedades, y en el cual puede afirmar que se puede medir el peligro relativo de cada padecimiento. Y ahora cuéntanos sobre el concepto de la fuerza de mortalidad. Bueno, la fuerza de mortalidad, pues yo la definí como el volumen de decesos entre un número determinado de enfermos de un determinado padecimiento en un determinado periodo de tiempo. Ahora una conclusión. Bueno, ahora la conclusión, como pudimos ver en estos ejemplos rápidamente, es la importancia de la epidemiología a partir de la observación numérica. ¿Qué podemos sacar de eso? Que la epidemiología prácticamente consiste en comparar de múltiples formas la proporción de enfermos expuestos en una circunstancia y la proporción de enfermos no expuestos o de circunstancias no aclaradas. Todo esto se basa prácticamente en la observación. La observación es lo principal método de estudio de la epidemiología y obviamente esta llega a partir desde una parte teórica. Sin la parte teórica no podemos tener una parte de observación. Muchas gracias. Muy bien, gracias. El siguiente grupo, la aparición de...